Continuando con la realización de un análisis discriminante, tenemos como punto número 1 la formulación del problema, que esta se da mediante la identificación de objetivos, variables de criterio y variables independientes. Las variables de criterio tenemos que son dos o más categorías que sean excluyentes entre sí o exhaustivas en su conjunto. Cuando la variable dependiente se basa en una escala de intervalo o de razón, primero debe convertirse en categorías. Por ejemplo, la actitud hacia una marca es medida en una escala de 7 puntos. Esta puede categorizarse desfavorablemente desde 1, 2 y 3, de manera neutra en el punto número 4 y favorable en el punto 5, 6 y 7. Por lo que de forma alternativa es posible graficar la distribución de la variable dependiente y formar grupos de igual tamaño mediante la determinación de los puntos de corte adecuados para cada categoría. Dentro de las variables independientes o predictivas tenemos que la elección de las mismas deben basarse en un modelo teórico o en investigación previa. Sin embargo, en el caso de la investigación exploratoria, la selección de esta debe ser guiada por la experiencia del investigador. Ahora bien, el siguiente paso es dividir la muestra en dos partes. En la primera, esta es llamada muestra de análisis o de estimación, que es utilizada para calcular la función discriminante. Y la segunda es llamada muestra de validación o de exclusión, la cual se reserva para la validación de la función discriminante. Cuando la muestra es lo bastante grande, puede dividirse por la mitad, intercambiándose luego de que el papel de las mismas y se repite el análisis. Esto se conoce como validación cruzada doble y es similar al procedimiento en el análisis de regresión. Como punto número 2 tenemos calcular los coeficientes de la función discriminante. Se disponen dos métodos generales. El primero tenemos el método directo, que implica calcular la función discriminante de manera que todos los predictivos se incluyan al mismo tiempo. En este caso se incluye cada variable independiente sin importar su poder discriminante. El método número 2 es el método alternativo, en el cual el análisis discriminante es paso a paso, donde las variables predictivas se incluyen en secuencia con base a su habilidad para discriminar entre grupos. Seguimos con el punto número 3, que es determinar la significancia de la función discriminante. No tendría sentido alguno interpretar en análisis si las funciones discriminantes calculadas no fueran estadísticamente significativas. Es posible someter a prueba estadística la hipótesis nula de que en la población las medias de todas las funciones discriminantes en todos los grupos son iguales. En el SPSS, esta prueba se basa en la lambda de Wilks. Si se prueban al mismo tiempo varias funciones, como en el caso del análisis discriminante múltiple, el estadístico lambda de Wilks es el producto de la lambda univariada para cada una función. El cálculo del nivel de significancia se basa en la transformación del estadístico en una chi cuadrada. Esto es significativo más allá de un nivel de 0.05. Por consiguiente, tenemos el punto número 4, que es interpretar los resultados. El valor del coeficiente para un predicto específico depende de otros predictos incluidos en la función discriminante. Los signos de los coeficientes son arbitrarios, pero indican que valores de la variable resultan en valores grandes y pequeños de la función y los asocia con grupos particulares. Cuanto mayor sea la magnitud de una correlación estructural, mayor será la importancia del predictivo correspondiente, como en el caso de los coeficientes estandarizados. Por ello, estas correlaciones deben interpretarse con cautela. Por último, el paso número 5, que es evaluar la validez del análisis discriminante. Muchos programas de software como el SPSS ofrecen una opción de validación cruzada con exclusión. En esta opción, el modelo discriminante se calcula tantas veces como encuestados haya en la muestra. Cada modelo calculado excluye a un encuestado y lo utiliza para hacer una predicción sobre el mismo. Cuando no es posible contar con una muestra de validación grande, el uso de cada encuestado se utiliza como muestra de validación. Como se explicó anteriormente, siempre que sea posible, los datos deben dividirse al azar en dos submuestras. El punto número 1 tenemos un análisis, que muestra el análisis se utiliza para calcular la función discriminante. El punto número 2 es la validación, que la muestra de validación se emplea para desarrollar una matriz de clasificación. Los pesos discriminantes para cuyo cálculo se utiliza la muestra de análisis se multiplican por los valores
de las variables predictivas en la muestra de validación para así generar calificaciones discriminantes en los casos de esta muestra. Es útil comparar el porcentaje de casos clasificados correctamente por el análisis discriminante con el porcentaje que se obtendría por azar. El modelo Logit. El modelo Logit es un modelo no lineal que se utiliza cuando la variable dependiente es binaria o una variable dummy que solamente puede tener dos valores, sea 0 o 1. Y cuando hay múltiples variables independientes métricas, es decir, cuantitativas, sean de intervalo o de razón. A lo que se refiere con que es un modelo no lineal es que su gráfica no termina siendo una línea recta, sino más bien es en forma de S, como se puede apreciar en la gráfica de la diapositiva. El modelo Logit binario es aquel que calcula la probabilidad de que una observación pertenezca a un grupo en específico. Mediante ella se puede calcular también la probabilidad que existe de que suceda un evento binario. Un evento que tiene dos posibles resultados, sean estos éxito y fracaso, se le puede calcular cuál es su probabilidad de éxito mediante el modelo Logit con la fórmula que aparece en pantalla, siendo allí la P la probabilidad de éxito, X sub I la variable independiente I y A sub I el parámetro a calcular. X sub I puede ir entre valores de menos infinito hasta infinito positivo, mientras que la P, que sería la probabilidad, puede estar entre valores de 0 a 1, ya que es una probabilidad. Cuando X sub I se aproxima a infinito negativo, la probabilidad se aproxima a 0. Y cuando X sub I se aproxima a infinito positivo, la probabilidad se aproxima a 1. El cálculo del modelo Logit binario. En el modelo Logit binario, cada error solamente puede tener dos valores. Por lo tanto, si Y es igual a 0, el error es igual a P. Y si Y es igual a 1, el error es igual a 1 menos P. Por lo tanto, se utiliza el método de probabilidad máxima para el cálculo de parámetros, lo que hace que la P calculada o la P estimada sea cercana a 0 si Y va a ser 0 o que sea cercana a 1 si Y es igual a 1. Posteriormente se trataría de lo que es el ajuste del modelo. Este ajuste del modelo tiene que ver con que si la estimación de P es mayor a 0.5, entonces la Y pronosticada va a ser igual a 1. Mientras que si la estimación de P es menor a 0.5, entonces la Y pronosticada sería igual a 0. Luego, esas Y o esos pronósticos de Y se van a comparar con los valores reales para así obtener un porcentaje de cuáles son las estimaciones correctas. Luego está lo que serían las pruebas de significancia, que estas son similares a las que se realizan en la regresión múltiple. Esto por medio del estadístico de Walp, que es una prueba de significancia del coeficiente de regresión logística y se realiza o se calcula de manera que está en pantalla, que sería Walp es igual al coeficiente logístico de la variable predictiva entre el error estándar del coeficiente logístico elevado al cuadrado. El estadístico de Walp es chi cuadrada y si la variable es métrica, se distribuye con un grado de libertad, y si la variable no es métrica, se distribuye con el número de categorías menos 1. Para continuar con el modelo Logit se tiene la significancia asociada, donde la hipótesis nula de A sub I es igual a 0 se va a probar o se prueba con una prueba T, donde los grados de libertad van a ser igual al número de observaciones menos el número de parámetros estimados. También la razón del coeficiente de su error estándar se prueba o se compara con el valor T crítico,
y para un número mayor de observaciones se utiliza la prueba Z. Luego, para finalizar, se tendría la interpretación de los coeficientes o de los parámetros calculados en el modelo Logic, donde se tiene que si x sub i aumenta una unidad, el logaritmo de las probabilidades cambiará en a sub i unidades, siempre y cuando se mantenga constante el efecto de las otras variables independientes. Lo que quiere decir que cuando pase esto, de que x sub i aumente una unidad, a sub i va a pasar a ser ese cambio que experimenta el logaritmo de las probabilidades de la variable dependiente. Esto, dependiendo su símbolo, si es positivo va a ser un incremento y si es negativo una reducción.